iglesia, Dios les bendiga. Qué bueno que han permanecido conectados hasta este momento. Vamos a ir a la palabra de Dios. Este día martes que pasó junto a Connie, decidimos hacer un jardín y poner un poco de pasto. Y bueno, nos conseguimos todos los implementos que necesitábamos para hacer esta tarea, ¿cierto? Una pala, un chuzo, una carretilla, tierra de hojas, semillas, todo según el tutorial que habíamos visto. Comenzamos a trabajar, comenzamos a romper la tierra y la verdad que según yo, era un trabajo fácil, era algo rápido, era algo que íbamos a poder hacer en poco tiempo, que no requería mucho esfuerzo, pero casi al comenzar ya tenía la idea de renunciar, ya tenía la idea de rendirme. Porque la tierra no era tan blanda como se veía, porque tuvimos que ocupar muchos chuzos y la verdad que había un cansancio de por medio, había un sol y había solamente situaciones que me motivaban a rendirme, que había solo situaciones que me motivaban a decir, deja esto hasta aquí, no es buena idea el jardín, no es muy buena idea tener algo verde y fue la presión de la situación que estaba viviendo que me motivaba a renunciar y a dejar la idea del jardín. Hubo un momento de tanto cansancio que llegué a sentir una angustia, ¿cierto? Casi con ganas de llorar. Pero fue ahí en un momento durante el día en donde comencé a pensar y a pensar en esto, en no te rindas. En esta frase rodeó mucho mi mente durante esa mañana, el no te rindas, no te rindas, ya comenzamos, no te rindas, no te rindas. Y es eso lo que hoy quiero compartir con ustedes, porque hay algo maravilloso en un no te rindas. Estoy seguro que todos los que hoy están viendo esta transmisión han pasado por situaciones duras, situaciones difíciles de cansancio, de estrés, de momentos de mucha tensión que nos llevan a la idea de querer rendirse. Que vemos que la única salida viable, ¿cierto?, es rendirse. Es decir, hasta aquí nomás, no sigo, no voy a proseguir porque es mucho para mí, es mucho el cansancio, es mucho el dolor, es mucho el sufrimiento, que no me permite seguir avanzando, no me permite seguir haciendo lo que estoy haciendo. Incluso podemos llegar a pensar, ¿cierto?, que el hecho de ser cristiano a lo mejor ya es mucho para nosotros y nos queremos rendir, ¿ya? Cuando yo pensaba en un no te rinda, pensaba en todos aquellos que luchan a diario contra situaciones difíciles. Cuando pensaba en un no te rinda, pensaba en estas personas que en silencio, ¿cierto?, luchan con situaciones muy difíciles, con situaciones de mucho dolor, con situaciones de mucha angustia, de mucho estrés, con personas que a diario están peleando una batalla, con personas que a diario están enfrentando una situación difícil. Tal vez lo hacen en silencio y a lo mejor por mucho tiempo no han visto victoria, no han visto un triunfo y se ven allí enfrentados a un momento difíciles. Pensaba en personas que las cosas no le han salido como las planeaban. Mi plan era que el jardín iba a ser súper rápido, pero el plan no salió como yo lo había planeado. Y tal vez a muchos les pasa eso, que lo que están hoy viviendo no es como tal vez lo habían planeado, no es como lo habían pensado. Y están pensando en rendirse. Y están pensando en decir, no sirvo para esto. Están pensando en decir, ya no sigo, ya no avanzo y me voy a quedar hasta aquí. Esa es una salida rápida, ¿cierto? Pero con todo lo que he dicho, ¿serás tú uno de los que está pensando así? ¿Serás tú el que tal vez en este último tiempo has estado pensando en que rendirse es una buena opción, en que dejar todo de lado, ¿cierto?, es una salida? Quiero compartir contigo un par de reflexiones, ¿cierto?, que están en la palabra de Dios, y la Biblia nos deja ejemplos de hombres, ¿cierto?, que sufrieron situaciones tal vez como las que estás viviendo tú. Uno de ellos fue Elías. Elías, un hombre que en una oportunidad, esto está en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, él mató a unos profetas de Baal. Y luego que hizo eso, vino una mujer, ¿cierto? Jezabel lo amenazó de muerte, le dijo, tú vas a morir y yo me voy a encargar de que tú mueras. Cuando Elías recibió esta amenaza de muerte, dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3, dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse.
Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Elías sufrió una situación de desánimo, de estrés, de depresión, de aflicción, ¿cierto? Después de matar a los profetas se vio él amenazado de muerte y esta amenaza, ¿cierto?, lo llevó a que él se escondiera. Esta amenaza lo llevó a que él tuviera mucho miedo. Había una presión, había una amenaza de por medio y el miedo a lo que podía pasar, el miedo a la situación que venía, el miedo al futuro, lo llevó a querer morir. Lo llevó a querer renunciar. ¿Ya? Es normal buscar una salida rápida a situaciones difíciles, a momentos difíciles. Rendirse es una opción cuando vemos que la batalla se pone muy dura. Cuando un boxeador ve que su oponente es mucho más fuerte que él, este boxeador se rinde porque sabe que el oponente lo puede destruir, le puede hacer mucho daño en la pelea. Entonces por eso rendirse es una opción cuando vemos que la batalla es dura, cuando vemos que la situación es dura y que el momento es difícil. ¿Ya? Vamos a otra historia, Job. Job, un hombre que lo tenía todo, pero un hombre que también lo perdió todo, a tal punto que su carne se enfermó. Dice la Biblia que él se rascaba con una teja, rascaba su piel. ¿Ya? Un momento súper duro, su esposa lo abandonó, perdió a sus hijos y perdió todos los bienes. Job era un hombre muy bendecido cuando le pasó todo esto. Y él en su desesperación, ¿cierto? Lo que le causó toda esta situación fue que él dijera lo siguiente. En Job capítulo 3, desde el versículo 3 en adelante dice: sea borrado el día que nací y la noche que fui concebido. Él odiaba el día de su muerte. Él odiaba el día que él nació. O sea, ¿para qué nací? ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Toda la situación que estaba viviendo Job le hizo pensar de esa forma. Y tal vez muchos piensan así: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué aún estoy vivo? ¿Por qué aún estoy sufriendo esta situación? Y Job lo dijo: que se borre el día que nací. Que se haya borrado ese día. Versículo más adelante dice que oscuridad caigan sobre ese día y que ni Dios se acuerde de ese día. Entonces Job sentía una presión terrible sobre él. Otro ejemplo, Jesús. Sí, Jesús. En los momentos ya finales de sus días aquí en la tierra, Jesús se fue a un lugar a orar. Y voy a leer los versículos para que sentemos esta base, porque aquí está la clave de lo que queremos compartir hoy. Y está en Mateo capítulo 26, desde el versículo 36 en adelante. Dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Para Jesús se venían horas muy difíciles, ¿cierto?, en su vida aquí en la tierra. Él sería entregado, él sería golpeado, sería escupido, lo iban a crucificar, Jesús iba a morir, iba a ser sepultado. Todo esto venía para Jesús. Entonces, esa parte humana de Jesús se dolió, se angustió en extremo y provocó que Jesús se afligiera mucho, se angustiara. De este mismo relato que leímos, el doctor Lucas también cuenta algo muy similar, pero nos entrega un detalle muy importante que quiero compartirles. En Lucas capítulo 22, versículo 43 dice: entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. El sudor caía mezclado con sangre. Y Lucas aquí describe una situación denominada hematidrosis. No olvidemos que Lucas es médico, entonces por eso le explica esto de esta forma.
que eran gotas de sangre. Entonces esto es una hematidrosis, ¿cierto? ¿Qué es la hematidrosis? Perdón. Se trata de una respuesta fisiológica, ¿cierto? A una situación de estrés máximo. Cuando usted está sometido a una tensión máxima, ¿cierto? Viene esta condición. Esto les pasa a personas que saben que van a morir. Los condenados a muerte, algunos sufren de este síndrome. Las personas que están en la guerra también, porque ven que con muchas probabilidades pueden morir. Entonces es un momento de estrés máximo, de máxima tensión, ¿ya? Y esto le pasó a Jesús mientras Él oraba. Mientras Él estaba en el monte orando, ¿cierto? Le pasó esto, que caía sudor como gotas de sangre, ¿ya? Y Él mientras oraba decía, Señor, no quiero pasar por esto. No quiero vivir esta situación, pero no sea como yo quiero, sino que como tú quieras, ¿ya? Y en estos tres ejemplos que hablamos de Elías, de José y de Jesús, hay algo en común. Los tres están viviendo situaciones presentes muy duras. Los tres están viviendo situaciones presentes que le provocan mucha tensión, mucho estrés, mucho dolor, mucha aflicción, ¿ya? Y también vemos que los tres tenían muy de cerca la muerte. Los tres tenían como una posibilidad cierta la muerte, ¿ya? Pero Jesús aquí nos deja unos ejemplos claros, ¿cierto? Y un ejemplo claro en particular de cómo salir en pie de frente a situaciones negativas. Yo sé que tal vez tú, tal como estos hombres que acabo de mencionar, tal vez tú estás hoy sometido a una situación muy difícil en tu vida. Situaciones que han provocado muchísima tensión en ti, muchísimo estrés, muchísimo cansancio, muchísimo dolor. Y estás pensando que rendirse es una opción válida. Mira, escucha lo que quiero compartir contigo, ¿ya? Jesús, cuando dice el versículo 37, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Qué vemos aquí en este versículo? Mire, vemos que Jesús se afligió. Vemos que Jesús se angustió. Vemos que el alma de Jesús estaba destrozada. Vemos que Él estaba lleno de tristeza, destrozada de tanta tristeza. Y aparte vemos soledad, porque les dijo a sus amigos, quédense aquí conmigo. Jesús estaba viviendo un momento de máxima tensión, de máximo sufrimiento. Y si usted lee también estos versículos, se va a dar cuenta que los amigos, los discípulos de ahí de Jesús, se quedaban dormidos mientras Jesús estaba sufriendo toda esta situación. Jesús quedó solo. Se sintió solo, se sintió abandonado y él en esta oración decía, si es posible, cuando oraba, si es posible que pase este sufrimiento, que pase esta copa de sufrimiento. Pero ahí había una clave, que no sea como yo quiero, sino como tú quieras, como tú quieras. Y Jesús nos deja un ejemplo tremendo, porque Él no se rindió ante la situación que estaba viviendo, ¿cierto? Esa parte humana de Dios, no quería pasar por todo eso, pero Él no se rindió, sino que no se rindió ante la situación, sino que se rindió ante Dios. Y es aquí donde nosotros podemos aprender que la clave, ¿cierto?, para no rendirse ante situaciones es permanecer rendidos a la voluntad y al deseo de Dios. Cuando te sientas afligido o cuando te angusties o cuando te sientas destrozado o sientas mucha tristeza en tu corazón o te sientas solo, haz como Jesús. Haz como Jesús hizo. Jesús dijo, Señor, yo quiero que esto acabe pronto, pero no quiero que sea como yo quiero, sino que quiero que sea como tú quieras. Quiero que se haga tu deseo, quiero que se haga tu voluntad, Dios, no la mía. Y aquí hay una clave muy importante, porque sin Dios nosotros podemos cometer muchos errores a la hora de decidir. Sin Dios nosotros podemos errar en las decisiones que estamos tomando. Sin Dios podemos equivocarnos a la hora de decidir nuestro futuro. Podemos equivocarnos a la hora de decidir qué hacer, si rendirnos o no, si seguir o no. Nos podemos equivocar, pero hay uno que nunca se equivoca. Hay alguien a quien nosotros nos conviene estar rendidos. Hay alguien a quien que nosotros nos conviene, ¿cierto?, permanecer rendidos a su voluntad, a su deseo. Miren lo que dice Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En mí? ¿En quién? En Jesús.
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí hay una clave, tenemos que estar en Dios, en Jesús, tenemos que estar en Él porque Él ya venció. Hay muchas cosas que tal vez tú no vas a poder hacer con tus fuerzas. Hay muchas cosas que tú no vas a poder hacer con tus propias manos. Pero hay uno que sí lo puede hacer. Hay uno que sí puede operar en lugar donde tú no puedes operar. Él puede actuar en lugares donde tú no puedes actuar. Él puede abrir puertas las cuales tú no puedes abrir. Por eso la importancia de permanecer en Jesús y permanecer rendidos al deseo de Dios, a la voluntad de Dios. Isaías 41:10 dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano victoriosa. Te sostendré con mi mano victoriosa. Aquí hablamos del carácter de Dios. Te daré fuerza, te ayudaré, te sostendré. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Por eso la importancia de permanecer rendidos al deseo de Dios. Filipenses 4:13. ¿Quién no conoce este versículo? ¿Quién no lo ha puesto como estado en una red social? ¿Cierto? Todos lo conocemos, ¿cierto? Filipenses 4:13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la versión más conocida. Pero me gusta esto. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Necesitas a Jesucristo en tu vida. Necesitas a Jesús en tus momentos difíciles. Necesitas a Jesús en tus momentos en donde quieres abandonar todo, en donde quieres renunciar a todo, donde quieres rendirte ante todo. Amigo, amiga, no te rindas. Rinde tu deseo a la voluntad de Dios. Ríndete a los pies de Jesús. Ahí está la clave. No te rindas ante las situaciones. No te rindas ante los momentos difíciles. Pero sí, ríndete ante Dios. Y Él toma el control de toda situación que puedas estar viviendo. Podemos decir entonces, para concluir, rendidos ante Dios, pero vencedores ante el mundo. De rodillas ante Dios, hay una frase, de rodillas ante Dios, de pie frente al mundo. Es que no hay fórmulas mágicas, ¿cierto?, para poder salir de situaciones difíciles. No hay algo mágico que tú puedas hacer, pero sí hay un poder que se desata cuando usted y yo confiamos en Dios. Hay algo que Dios puede hacer cuando nosotros confiamos y ponemos nos rendimos a lo que Dios quiere de nosotros. Isaías 40, versículo 31. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Encontrarán. ¿Están perdidas las fuerzas? ¿No sabes de dónde sacar fuerza? Bueno, si confías en Dios, encontrarás nuevas fuerzas. Volarán tan alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Amigos, es tiempo de permanecer rendidos ante Dios, pero de pie frente a situaciones difíciles, rendidos ante Dios, pero de frente ante las situaciones de dolor, de tristeza, de enfermedad, porque con Dios todo es distinto. Quiero orar por ti, amigo. Quiero orar por ti, iglesia, por todos aquellos que están viviendo situaciones de máximo dolor, de máximo sufrimiento, situaciones que están provocando tal vez mucho estrés, mucha tensión. Y quiero orar para que podamos encontrar en Dios ese descanso y podamos encontrar en Dios. En Él hallaremos paz. En Él, Señor. Quiero orar en esta noche, Señor, por todos aquellos que han escuchado, Señor, este breve y simple mensaje, Señor. Quiero orar, Señor, porque sé que muchos están viviendo situaciones difíciles. Muchos tal vez están viviendo situaciones, Señor, de mucho dolor, de mucha angustia, de mucho sufrimiento. Muchos están tal vez muy afligidos por situaciones, porque tal vez las cosas no están saliendo como ellos lo planearon, como ellos lo pensaron. Pero, Señor, hoy queremos decir, Señor, y queremos rendir, Señor, nuestra vida a tus pies, Señor. No queremos hacer lo que nosotros queramos, Señor. Yo por mí renuncio, Señor. Yo por mí me doy por vencido ahora, Señor, pero no
no quiero hacer lo que yo quiero. Quiero, Señor, hacer lo que tú quieras. Quiero, Señor, que tú, Señor, obres en medio de todas estas situaciones difíciles, en situaciones, Señor, de dolor, de angustia. Tú puedes, Señor, operar allí en medio. Tú puedes obrar, Señor, y llegar a lugares en donde nosotros no hemos podido llegar, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfrentar estos momentos de dolor, de sufrimiento, de lucha, para poder, Señor, encontrar, Señor, allí el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Danos la fuerza, Señor. Queremos encontrar la fuerza, Señor, para correr, Señor, para volar alto, como decía Isaías 40, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos seguir avanzando, no queremos retroceder, no queremos, Señor, darnos por vencidos. No, Señor, eso sería un fracaso. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, a no rendirnos, Señor, sino que la única rendición, Señor, sea a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y ayuda a cada uno de tus hijos que hoy han escuchado, Señor, tu palabra. Y te damos gracias, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a cada corazón y que esta palabra, Señor, pueda traer vida a aquel, Señor, que ya lo veía todo perdido, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Y te damos gracias por todo lo que tú harás, Señor, en medio nuestro. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Mi vida es tuya, Señor. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad.